Un día muy intenso, ¿eh? Los que nos gusta la información, el directo, es un día vibrante. Pilar Velasco Mariño, muy buenos días. Pilar. A ver, decía el diputado Zamarrón de Liberación, y lo que vamos a ver esta mañana va a ser precisamente eso, la democracia parlamentaria y la deliberación. Ayer por la tarde, los que salíamos del Congreso a las 8 y pico, era muy difícil poner la mano en el fuego por un acuerdo para la mesa del Congreso de hoy. Te reunieras con diputados del Partido Popular o del Partido Socialista. Un dirigente del PSOE me decía, si hay acuerdo, se abre una puerta incierta, veremos dónde nos lleva en esas negociaciones de una posible investidura. Si el PSOE no gana la mesa del Congreso, es un portazo, estamos abocados a la repetición electoral. Lo que vamos a ver hoy es precisamente la deliberación, porque decíamos en una de las crónicas que había otras posibilidades con el PNV, con Coalición Canaria. Es decir, si hay la posibilidad de que el Partido Popular ganara hoy la mesa y hay opciones, nunca se sabe, es precisamente porque no todo depende de Junts, depende de todos los partidos de la Cámara y de a quién apoye cada uno. Depende de Junts en el sentido de que está abierto hasta esta misma mañana con esas declaraciones que han trascendido de Turull, del secretario general, diciendo que hay un principio de acuerdo, pero a ver cómo se concreta. Sí, hay un principio de acuerdo, ¿no? Pero ojo, no está nada cerrado, es lo que nos dicen. No está nada cerrado y depende de Junts, pero también depende de Esquerra y de todos los que sumen, y veamos cómo queda esa mesa. Vamos a ver. Esto es una maldita locura, que me parece increíble. Es decir, hay que apoyar al catalán en otras cosas, Matiz, no con en esto. el Senado esto ya se ha resuelto hace tiempo, ¿no? Yo estoy en contra. En el Senado ya se aprobó el uso de las lenguas cooficiales y no se rompió la unidad de España, ni muchísimo menos se reconoció lo que está establecido en la Constitución, que hay lenguas cooficiales que los senadores en este caso pueden utilizar y que luego, a la hora de la verdad, en el Senado lo que pasa es que se utilizan poquísimo, porque es farragoso, porque al final en la dialéctica parlamentaria es muy incómoda la traducción, pero ahí está reconocido en el Senado. La reivindicación del catalán en el Parlamento Europeo es una reivindicación también que viene de muy atrás, de allá, incluso por Zapatero. Ahí está Francia, afortunadamente. Que se instale en el Congreso, primero tendrá que haber legislatura y veremos cómo se usa, porque al final la realidad es que se usa poco. Y cambiar el reglamento. A incordiar bastante, creo yo. Desde el primer minuto, los 5 diputados de Podemos han marcado espacio propio, lo han reivindicado, incluso comparándose a como lo han hecho los comunes o lo ha hecho Compromís en la anterior legislatura, con una agenda propia dentro de un grupo que ya se sabe el nombre, que es el Grupo Plurinacional Sumar. Yolanda Díaz debió medir en la ecuación en su día qué me genera más tensión y conflicto. ¿Qué va a ser más caro? ¿Sacar a Irene Montero del grupo parlamentario Sumar, sacarla del posible gobierno, o tenerla dentro y tener un conflicto permanente porque la relación política, ya no digo la personal, la política no era buena y generaba mucha tensión? Y tomó una decisión que en el resultado electoral, los 31 diputados de Sumar, no se interpreta como que haya tenido un precio, porque celebraron ese resultado como un buen resultado. De hecho, les permite estar hablando de una posible investidura. Pero, qué duda cabe, yo estoy de acuerdo contigo, Paco, en que va a haber mucho lío y que va a ser una legislatura compleja porque todo el mundo va a reivindicar su propio espacio. Pero la prueba la hemos visto en la Esquerra Republicana, de ese acuerdo que ha anunciado Gabriel Rufián hace unos minutos con el Partido Socialista. Ya hemos visto, Feijóo comedido. Vamos a ver qué pasa. Qué largo se les hace ese pasillo al Partido Popular. Es verdad que ha hablado, por cierto, cuando ha entrado. Sorprende, ¿no?, que esa incógnita por las declaraciones que estamos escuchando de acuerdos de esta mañana, pero es verdad que hay que recordar que la votación, la llegada de Feijóo a la Cámara, lo estamos escuchando y ahora vamos a... Se inicia importantes porque son necesarios para el Partido Socialista, pero yo le quitaría peso, porque si gana el PSOE la mesa, también la gana porque Feijóo no ha tenido los votos de Coalición Canaria, no ha tenido los votos del Partido Nacionalista Vasco y no ha tenido el apoyo de otras formaciones, porque si los tuviera, los 7 votos de Junts no pintaban absolutamente nada. Así que esto no es solo cuestión de una legislatura pendiente únicamente de los votos de Junts, sino de quién es capaz de concitar acuerdos, y Feijóo veremos cómo quedan. Pilar, nos vamos a Congreso. Pedro Sánchez, en este momento en el gobierno de coalición con Sumar. Lo que no fue tan claro fue Feijóo, que no aclaró si era un gobierno de
de coalición con Vox, pero sí que en esos aplausos, lo veremos en una hora y media, en la votación de esa mesa se nota cierto júbilo, por así decirlo, un ambiente que no estaba para nada, repito, ayer en el Congreso, que había, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre y cierta tensión sobre, lo ha dicho Rufián en la rueda de prensa, ha sido una noche muy larga, que seguramente no estaba todo cerrado cuando ayer abandonamos el hemiciclo, ¿no? Y sobre la mesa, insisto en que estamos centrados en Junts y en Esquerra, pero se abren posibles negociaciones o posibles juegos interesantes. Si Coalición Canaria se abstiene, puede querer decir que el PNV entre en la mesa, lo veremos esta mañana, y si el PNV entra en la mesa, también abre un juego que no siempre tiene por qué ser a favor de Pedro Sánchez, que puede ir hacia un lado y hacia otro. Ha sido socio de investidura. Paco Maruenda niega. Pero ha sido socio de investidura, pero cuidado que también hay unas elecciones en el País Vasco y veremos la tensión que genera ese sitio en la vicepresidencia o secretaría, veremos, del Partido Nacionalista Vasco, que no tiene por qué ser los mismos intereses, ni mucho menos que Esquerra o Junts. Precisamente, Antonio, da para traiciones, pero no da para error. No. No puede haber caseros que se equivoca de botón. Aquí, efectivamente, tienes que escribir el nombre como la manera más tradicional. Escribir el nombre en un papelito, se dobla y se mete en la urna. Con lo cual, ha habido casos en los que sí que se han visto votos que no se contaba con ellos y lo vamos a ver hoy también. Si el acuerdo es firme y férreo, también va a lanzar una señal sobre si han anunciado un acuerdo y luego vemos que efectivamente se cumplen todas las votaciones. Bueno, parece que aquí los acuerdos duran, aunque sea durante unas horas, ¿no? Pero como efectivamente es una votación larga, podemos estar hablando de una hora y media mínimo de votación en el caso de que no haya empate, que hay que volver a votar de nuevo hasta que si no ocurren los trombos ahí en el... Vamos a ver debates inéditos porque la situación política es inédita. Estamos hablando de un debate que vamos a tener en las próximas horas si no lo empezamos a tener hoy, y es a quién va a llamar el rey primero, si va a llamar a Feijóo o va a llamar a Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez se avanza y dice que tiene los apoyos, este es un debate que no habíamos tenido antes, porque nos parecía clarísimo que el rey a la lista más votada. Lo que pasa es que la lista más votada no está en la Constitución, sino el que tiene más apoyos. Y en cuanto es que la Constitución a eso también está, es verdad que está sin terminar. Es que por eso veía estos debates y termino, y el debate de la amnistía lo vamos a ver, igual que vimos el debate de los indultos que no hubiéramos imaginado hace unos años. Y ante la desjudicialización del conflicto de la que habla Rufián, hay que recordar que el resultado electoral de los últimos 4 años, donde llamemos desjudicialización a la eliminación de la sedición, incluso muy criticada esa bajada de pena de la malversación, el resultado es el peor resultado del independentismo en términos electorales, con una absorción de voto de los votos independentistas por parte de Pedro Sánchez que se calcula incluso en los 600.000 votos, ¿no? Estamos hablando de 7 escaños para Esquerra, 7 escaños para Junts. Es que ha perdido Esquerra casi la mitad de sus apoyos, ¿no? O sea que esa agenda de la que también presume ahora mismo Esquerra Republicana es la que está haciendo que el independentismo perda peso en Cataluña. José Manuel García Maroto, sí, efectivamente. Hay fuentes de Vox que aclaran que, como se les está preguntando por la votación de la mesa, efectivamente están votando a Ignacio Gil Lázaro, su propio candidato, después de que esta mañana el Partido Popular haya confirmado que no ayudará a Vox a conseguir un puesto en la mesa. Ayer, como bien subrayaba May, el propio Feijóo, en la reunión del grupo en el Congreso, daba por cerrado esos 171 apoyos. Evidentemente no estaban cerrados y Vox está votando a su propio candidato. No es una buena noticia para el apuntan, perdón, esto las cosas a Feijóo. Mucho, porque ahora ya no tienen ni el apoyo de Vox en la propia mesa para llegar ante el rey y decir, tengo al menos estos apoyos. O sea, complica bastante la situación, lo cual no implica... Desde el punto de vista del Partido Popular y de esa negociación que entendemos que también ha querido llevar a cabo, porque desde el minuto 1 nos han contado que Feijóo quería postularse para sacar adelante la investidura. ¿Esto qué supone? O sea, ¿a qué se debe este error, entre comillas? Hay que recordar la frase, hemos escuchado a Feijóo al inicio de la sesión constituyente de hoy decir que estaba, algo así, nos ha dado a entender que estaba todo abierto. Veremos qué pasa, ha dicho cuando entraba hoy en el Congreso. Y lo cierto es que por esta votación de Vox demuestra que lo que pasa es que no había un acuerdo cerrado. El Partido Popular no ha negociado la mesa del Congreso en el sentido de llevar sus votos, sus 172, porque en este caso son el escaño es el 172, sus 172
escaños, votos, acuerdos atados a la sesión de investidura de hoy. A ver, veremos, porque esto, si va a segunda vuelta, si Armengol no consigue en esta primera vuelta, veremos si luego Vox en segunda vuelta apoya o no a Gamarra, pero lo cierto es que en este momento Feijóo, el PP, no tenía cerrado el acuerdo de la mesa del Congreso. A mí me parece que la decisión... Perdóname que vuelva a la sesión constituyente, que parece que en el Senado Vox también ha presentado candidato propio, no solo en el Congreso, también en el Senado. Esto es un aviso a navegantes. En este Están marcando caso, posición. Feijóo ya ha dicho, oiga, Feijóo, que nuestros votos no son gratis. Seguro que no está los asustado devuelve. Feijóo, Que los acuerdos hay que llevarlos cerrados. No está asustado, dice Feijóo. Una vez que sabes de que no vas a... Presidenta del Congreso de los Diputados, un gesto que se ha visto también como un guiño del Partido Socialista al independentismo. Ella es pan Las catalanista. cuentas van bien para el PSOE, efectivamente, y lo van a anunciar ahora cuando acaben el recuento. Sería Armengol presidenta del Congreso por mayoría absoluta. Que también en esta primera votación estaría todo resuelto si dan los votos, que lo vamos a conocer en los próximos minutos. Si es así, es relevante, porque todos contábamos al menos con una votación con segunda vuelta y ajustadísima. Una vez que ya Junts ha decidido apoyar a Sánchez, no hay problema, es decir, que más da primera que segunda. Bueno, pues sí, da, porque una cosa es tener el respaldo de una mayoría absoluta y otra el de una mayoría simple, lo cual no es menor. Lo más importante es que vamos a tener a una catalanista, clarísimamente. Vamos a ver, ¿quién es Francina Armengol? Francina Armengol forma parte, y yo conozco un poquito Baleares, ¿no?, de lo que es... 129, ¿no? Sí, no, lo pone ahí, mira, 129. Ahora podemos... no he vuelto a explicar nada, ¿no? No ha dicho nada. Cabe el error, efectivamente, de la propia Cristina Narbona, porque si no, es que faltan 10 diputados. Sí, pero encajaría con lo que decía Antonio, el hecho de que sea un error a la hora de no haber comunicarlo por anunciado parte de la un presidencia. voto de abstención, Coalición Canaria ha votado con el PP, Claro. y son 139 votos. Serían los 137 del Partido 137 Popular más más el UPN más Coalición Coalición Canaria 139. Lo que sí que está claro es que al final Sí, encajaría es más. los 178, una mayoría más que absoluta, que no con la que no se contaba inicialmente. Claro, son los 121 que cuentan más los 7 de Junts. Totalmente, pero bueno, al Y final el PNV que también ha se ha sumado, al final también todos. jugaba más al despiste. Y Esquerra también todos las incógnitas que apuntaban al sí, pero todas eran incógnitas, al sobre final todo Junts sí. y PNV, ¿no? Era Sí, quienes que habían estaban jugado ahí más, sí. flotantes. Si esto era Y han decantado la balanza. primera prueba, la avanzadilla de las posibles negociaciones de la investidura, la primera prueba está salvada con 178, con muchos síes. Más que holgado. El PNV, que no se contaba con él, las negociaciones han sido difíciles, ya conoceremos en las próximas horas más la letra pequeña, pero yo creo que tenía razón Rufián en que la noche ha sido larga y en que las llamadas han sido de última hora y que efectivamente las negociaciones con Junts seguramente han sido difíciles y que no se habrá comunicado hasta última hora. Pero el sí de Junts avanza a que las negociaciones para esa investidura podrían ser más rápidas de lo que creemos y veremos si Sánchez en los próximos días, semanas, después de que se formen los grupos, que viene este periodo de la formación de grupos en el que podríamos ver a Esquerra Republicana y a Junts con grupo propio en el Congreso, veremos si Sánchez presenta los posibles Paco, apelos al rey. lo duda. Lo planteo como hipótesis, porque eso lo vamos a ver en las próximas semanas. La parte divertida de todo